El aire de Puebla en otoño siempre tenía un olor particular, una mezcla de tierra húmeda, el dulzor del camote que vendían en los carritos de las calles y el humo de ladrillo de las casonas antiguas. Era el olor de mi infancia, un aroma que durante años había evitado como si fuera un veneno, el perfume de una vida que me había rechazado. Hoy, sin embargo, ese veneno me llenaba los pulmones, frío y pesado, mientras aparcaba el coche de alquiler a una manzana de la funeraria El Último Adiós. El viaje de 3 horas desde Querétaro había sido un monólogo silencioso en mi cabeza, una repetición constante de las razones por las que debía y no debía estar aquí. Al final, el deber, o quizás una forma masoquista de curiosidad, había ganado. Caminé despacio, cada paso una negociación entre la necesidad de presentar mis respetos y el instinto primario de huida. Mis tacones, un modelo caro y profesional que había elegido como una especie de armadura, resonaban en el empedrado irregular, un sonido solitario y extraño en el silencio solemne que rodeaba el lugar. A lo lejos veía grupos de personas vestidas de negro, susurrando, con los rostros compungidos. Eran familiares, amigos de mis padres, vecinos, los rostros de un mundo que me había juzgado y sentenciado en ausencia hacía mucho tiempo. Me sentí como una extraña en mi propia biografía. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada, un tambor salvaje contra mis costillas. No era por el dolor de la pérdida, o no solo por eso, era miedo. El miedo a la humillación, a la confrontación que sabía con certeza que era inevitable. Me había preparado para ello, o eso creía. Había ensayado respuestas en mi mente, posturas de indiferencia, miradas frías. Tomé una respiración profunda, tratando de encontrar esa calma profesional que había cultivado durante años en salas de juntas y presentaciones de software ante clientes escépticos. Pero esto no era una sala de juntas. Esto era el epicentro de mi herida, el lugar donde todas mis defensas profesionales eran inútiles. Llegué a la entrada. Las puertas dobles de madera oscura, talladas con ángeles de aspecto lúgubre, estaban entreabiertas, dejando escapar el olor dulzón y empalagoso de los lirios y los nardos, el aroma oficial de la muerte. Dentro, el murmullo de las voces era un zumbido bajo y constante. A través del umbral, pude ver a mi padre, Héctor, recibiendo las condolencias. Su espalda, antes tan recta y orgullosa como la de un general, ahora se veía encorvada por el peso de la pena y de los años. Por un instante fugaz, sentí una punzada de compasión, un eco del amor filial que creía extinguido. Justo cuando iba a dar el primer paso para cruzar el umbral, una sombra se interpuso, bloqueando la luz. Ramiro, mi hermano, con sus 42 años, todavía tenía el aspecto del príncipe heredero que siempre había sido. El traje negro de corte italiano, el pelo perfectamente peinado con un toque de gel, el reloj caro brillando discretamente en su muñeca. Pero sus ojos, esos ojos oscuros tan parecidos a los de mi madre, no contenían ni una pizca de dolor. Estaban llenos de un odio puro y helado que me recorrió como una descarga eléctrica. Se plantó en el umbral, su cuerpo corpulento bloqueando completamente el paso. No era una barrera física, era una declaración de guerra. ¿Tienes el descaro de venir?, siseó. Su voz tan baja que solo yo pude oírla, pero cada sílaba estaba afilada como un trozo de cristal roto. Tragué saliva, obligándome a mantener la voz firme, a no dejar que viera el temblor que sentía por dentro. Vengo a despedirme de mamá, Ramiro. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en su rostro. ¿Despedirte? ¿Tú? Soltó una risa amarga, un sonido feo y desagradable que hizo que varias cabezas se giraran hacia nosotros. Entonces elevó la voz, asegurándose de que todos los que estaban cerca pudieran escucharlo. Cada palabra un latigazo en la cara. Tú no tienes derecho a estar aquí, tú la mataste. El aire se congeló. Los murmullos cesaron de golpe.
Sentí docenas de ojos clavándose en mí, una mezcla de curiosidad morbosa, lástima y juicio. Mi padre se acercó, su rostro una máscara de dolor y decepción. No dijo nada, pero su silencio era un grito de aprobación a las palabras de Ramiro. Se puso al lado de su hijo, su heredero, formando un muro humano contra mí. Ramiro se inclinó hacia mí. Su aliento olía a café y a una ira rancia. Ella murió de pena, de la decepción que le causaste. Cada día de los últimos 5 años fue un infierno para ella por tu culpa. Y entonces gritó la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la acusación final que resumía toda una vida de ser el chivo expiatorio. Ella murió por tu culpa. El mundo se encogió hasta convertirse en su rostro deformado por la rabia, los ojos acusadores de mi padre y el silencio expectante de los demás. Quería gritar, defenderme, sacar la verdad que llevaba ahogada en la garganta durante años, pero las palabras no salieron. ¿De qué serviría? Mi juicio ya se había dictado en ese tribunal familiar hacía mucho tiempo. Con un gesto teatral de desprecio, Ramiro me dio la espalda y con la ayuda de mi padre cerró las pesadas puertas de madera en mi cara. El clac final resonó en la calle silenciosa, un sonido definitivo, el sonido de ser borrada. La humillación era total, pública y absoluta. Me quedé allí, sola en la acera, mientras las lágrimas que había contenido durante todo el viaje finalmente comenzaban a quemarme los ojos. Regresé al coche alquilado como un autómata, mis movimientos rígidos y mecánicos. No sentía el frío de la mañana ni el dolor de los tacones en el empedrado. Solo sentía un vacío inmenso, un hueco en el pecho donde la rabia y el dolor se arremolinaban como una tormenta de granizo. Me senté frente al volante, con las manos temblorosas, mirando sin ver la fachada de la funeraria. Las puertas cerradas eran un símbolo perfecto de mi vida entera en relación con mi familia. Siempre del lado de afuera, siempre mirando hacia adentro. Mi mente, en un acto de autodefensa o quizás de tortura, se deslizó hacia atrás, lejos de la humillación del presente, hacia el origen de todo, Puebla, el taller de artesanías Fuentes. Ese lugar era el sol alrededor del cual giraba todo el universo de mi familia. No era solo un negocio, era un legado, un santuario dedicado al barro, al esmalte y a la tradición que mi abuelo había iniciado. Recuerdo el olor del taller, una mezcla terrenal de arcilla húmeda, el aroma mineral de los pigmentos y el calor seco que emanaba del horno. Era un olor que asociaba con la seguridad y la pertenencia, al menos al principio. Desde que tengo memoria, mi hermano Ramiro era el centro de ese universo. Era el niño que tenía manos de artista, el que seguía a mi padre por el taller como una sombra, aprendiendo los secretos del torno y de la cocción. Este es mi heredero, decía mi padre con un orgullo que le desbordaba, despeinándole el pelo. Lleva el barro en la sangre. Ramiro absorbía la alabanza como una planta sedienta, y con cada cumplido, su sentido del derecho crecía un poco más. Y yo, Regina, era la anomalía. No tenía paciencia para el torno, que giraba demasiado lento para mi mente inquieta. Mis manos eran torpes con el pincel, mis trazos demasiado lógicos, demasiado simétricos. Mi pasión estaba en los libros, en los números, en la estructura elegante y predecible de los algoritmos. Mientras Ramiro aprendía a mezclar esmaltes para conseguir el azul talavera perfecto, yo aprendí a escribir mis primeras líneas de código en un ordenador viejo que mi tío, el hermano ingeniero de mi madre, me había regalado. Ese ordenador era mi refugio, un portal a un mundo donde la lógica reinaba y donde las respuestas no dependían del capricho de un horno o de la subjetividad del arte. No era que odiara el taller. Al contrario, amaba la belleza que surgía de él. Admiraba la habilidad de mi padre, la forma en que sus manos podían transformar un trozo de lodo en una vasija perfecta. Incluso recordaba con cariño a mi abuelo,
un hombre amable y sabio que, a diferencia de mi padre, veía mi curiosidad no como una desviación, sino como otra forma de creatividad. La mente también es una herramienta, Reginita, me decía. Construye cosas que no se pueden tocar, pero que cambian el mundo. Desgraciadamente, él murió cuando yo era muy joven, y con él se fue la única voz que validaba mi camino. Para mi padre y mi hermano, mi desinterés por el negocio familiar no era una simple diferencia de intereses. Lo veían como una traición, un rechazo a todo lo que ellos representaban. Las cenas familiares se convirtieron en un campo de minas. Ramiro contaba anécdotas del taller, de los clientes, de los nuevos diseños. Mis padres lo escuchaban embelesados. Cuando yo intentaba hablar de un proyecto de la escuela, de un club de ciencias, los ojos de mi padre se velaban de aburrimiento. «Eso son cosas raras, mija», decía con un suspiro. «Lo importante está aquí, en la tierra, en lo que hacemos con las manos». Mi madre, Adela, era diferente. Ella era más callada, más observadora. A veces, cuando nadie miraba, me guiñaba un ojo, o me pasaba por debajo de la mesa un trozo extra de su famoso mole poblano. En su silencio, yo sentía una especie de apoyo tácito, una comprensión de que mi camino era otro, pero nunca, jamás, alzó la voz para defenderme de las críticas de mi padre o del desprecio creciente de mi hermano. Su amor era un amor silencioso, y en el ruidoso mundo de mi familia, el silencio era fácilmente ahogado, interpretado como consentimiento. Así crecí, sintiéndome como una pieza de rompecabezas que no encajaba en la caja. La hija inteligente sí, pero la rara, la fría, la calculadora. Ramiro era el sol, brillante y admirado, el corazón cálido de la familia. Yo era un satélite distante, orbitando en la periferia, cada vez más lejos, invisible a menos que algo saliera mal. Y cuando algo salía mal, de repente, todos los telescopios de la familia se giraban para enfocarme a mí, buscando la causa de la perturbación en mi órbita lejana. La primera vez que entendí con una claridad brutal mi papel en la familia fue a los 16 años. Fue el incidente que yo, en mi museo mental de agravios, llamo la jarra rota, la primera pieza de mi colección de injusticias. Había pasado toda la tarde en el taller, no por obligación, sino por un raro impulso creativo que a veces me asaltaba. Mi padre había estado experimentando con un nuevo esmalte azul cobalto, un color tan profundo y vibrante que parecía contener un trozo de cielo nocturno en su interior. Me hipnotizó. Inspirada, tomé un trozo de barro y en lugar de usar el torno, que siempre me había parecido restrictivo, comencé a modelar a mano. Mis manos, generalmente torpes para el arte, parecieron encontrar un ritmo propio, una fluidez que me sorprendió a mí misma. Creé una jarra de formas orgánicas, asimétricas, con un cuello largo y elegante y un cuerpo suavemente curvado, muy diferente a las piezas clásicas y simétricas que mi padre y Ramiro producían en serie. Luego, con un pincel fino, diseñé sobre ella un patrón de estrellas y lunas, un pequeño cosmos personal que se enroscaba alrededor de la jarra. Me sentí completamente absorta, perdí la noción del tiempo. Cuando terminé, di un paso atrás y sentí una oleada de orgullo. Era hermosa, era mía. Mi padre se acercó, limpiándose las manos en su delantal de cuero. Observó la pieza desde todos los ángulos, sus cejas pobladas fruncidas en concentración. Esperé la crítica, el comentario condescendiente. En lugar de eso dijo: «No está mal, Regina. Tienes ideas». Procedente de él, un hombre de tan pocas alabanzas, fue el equivalente a recibir un premio. Mi madre, que observaba desde la puerta, sonrió, un brillo de genuino orgullo en sus ojos. Incluso Ramiro se acercó a mirarla, y aunque no dijo nada, vi una fugaz chispa de algo que entonces no supe identificar, pero que ahora reconozco como envidia. Con un cuidado exquisito, coloqué la jarra en el estante de secado, en el nivel superior, en el rincón más seguro, lejos del paso.
Me sentía ligera, feliz. Quizás, después de todo, había un lugar para mí en ese mundo de barro. Quizás mi rareza podía coexistir con su tradición. A la mañana siguiente, el grito furioso de mi padre me despertó. Corrí al taller, con el corazón en la garganta. Mi jarra, mi pequeño cosmos azul, estaba hecha añicos en el suelo de baldosas. 1.000.000 de fragmentos de sueños rotos. Ramiro, que entonces tenía 20 años, estaba de pie junto a los restos, con una expresión de falsa inocencia que debería haber ganado un Oscar. «No sé qué pasó, papá», dijo, encogiéndose de hombros con una estudiada indiferencia. Debió de haberla dejado muy en el borde. Yo solo pasé por aquí para coger una herramienta y se cayó. Pero yo había visto la verdad. Había un pequeño corte fresco en el dorso de su mano derecha y en el suelo, cerca de los restos, estaba el pesado pisapapeles de metal con forma de sol que él siempre usaba en su mesa de trabajo. La historia era obvia. La había golpeado. No había sido un accidente. «Mientes», grité, con lágrimas de rabia e impotencia corriendo por mis mejillas. «Tú la rompiste. Estaba celoso porque a papá le gustó». Mi padre se giró hacia mí, su rostro endurecido, su breve momento de aprecio por mi trabajo completamente olvidado. «¿Cómo te atreves a acusar a tu hermano? Él nunca haría algo así. Seguramente fue tu culpa, por dejarla en un mal sitio. Siempre eres tan descuidada, tan metida en tu mundo de libros, que no te fijas en las cosas importantes». Miré a mi madre, mi último tribunal de apelación, buscando ayuda, una pizca de justicia. Ella desvió la mirada hacia el suelo, sus labios apretados en una línea fina. Su silencio, una vez más, fue mi condena. Su silencio era la confirmación de mi sentencia. «Pero mamá, tú viste dónde la dejé», supliqué, mi voz quebrada. Estaba en el rincón, en el estante más alto. Ella finalmente me miró, y en sus ojos vi una súplica. «No causes más problemas. Déjalo pasar. Por favor». Ese día aprendí una lección fundamental. La verdad en mi familia no era lo que realmente sucedía, sino lo que era más conveniente para proteger la imagen de Ramiro. Cualquier evidencia, cualquier lógica, se desvanecía ante la necesidad de mantener intacto al príncipe heredero. Yo no era solo la rara, era el chivo expiatorio oficial, el cajón desastre donde se arrojaban todas las culpas y frustraciones que manchaban la perfecta fachada de la familia Fuentes. La jarra rota fue solo el principio de una larga y dolorosa colección. Los años que siguieron a la universidad solidificaron la brecha entre mi mundo y el de mi familia hasta convertirla en un abismo insalvable. Mientras yo me sumergía en el universo lógico y en constante expansión de la tecnología, el taller de artesanías Fuentes parecía anclado en un pasado glorioso, pero peligrosamente estático. El negocio funcionaba, sí, pero por inercia, por la reputación que mi abuelo había construido con sus propias manos. Mi padre y Ramiro eran artesanos, no empresarios. Se enorgullecían de su aversión al cambio, viéndolo como una prueba de su autenticidad. Cuando me gradué con honores como ingeniera de software, volví a Puebla por un verano. Mi cabeza bullía de ideas, de posibilidades. Veía el potencial desaprovechado del taller, la belleza de sus piezas confinada a los turistas que visitaban el centro de la ciudad y a unos pocos clientes mayoristas que regateaban los precios. Una noche, durante la cena, armado con mi portátil y el entusiasmo ingenuo de una recién graduada, presenté mi propuesta. «He estado pensando mucho en el taller», comencé, tratando de sonar casual, «y creo que tengo una idea para llevarlo al siguiente nivel». Abrí mi portátil y les mostré una presentación sencilla que había preparado. Podríamos crear una página web, una tienda en línea con fotografías profesionales de cada pieza. Podríamos vender directamente a clientes de todo el mundo, a coleccionistas en Nueva York, a decoradores en Londres, a cualquiera que aprecie la artesanía de calidad. Podríamos contar la historia de la familia, del proceso artesanal, mostrar videos de papá en el torno. Podríamos usar las redes sociales
Instagram, para mostrar el taller, para conectar con la gente. Me detuve, esperando ver al menos una chispa de interés en sus ojos. Encontré un muro de escepticismo y condescendencia. Ramiro fue el primero en reírse, una risa condescendiente que me erizó la piel. Por favor, Regina, ¿una tienda en línea? El arte de la familia no es una pizza que se pide por internet. Es algo que se tiene que tocar, que sentir. La gente viene a Puebla a buscar autenticidad, no a hacer clic en un botón. Quieres convertir el legado del abuelo en un producto de Amazon. No es eso, Ramiro. Es expandir nuestro alcance, llegar a gente que nunca vendrá a Puebla, pero que amaría nuestro trabajo. Argumenté, sintiendo la frustración crecer. Busqué apoyo en mi padre. Él se limpió la boca con la servilleta, con un gesto lento y deliberado que precedía a un veredicto inapelable. Tu hermano tiene razón, dijo, sin mirarme, concentrado en su plato. Esas cosas de la computadora son frías, sin alma. Nuestro trabajo tiene alma. Además, ¿quién se va a encargar de todo eso? Nosotros estamos ocupados creando, no jugando con maquinitas. Esto es una distracción, una baratija moderna. No es una baratija, insistí, mi voz subiendo de tono a pesar de mis esfuerzos. Es el futuro, es una forma de que el legado de la familia crezca, de que no se quede estancado y muera lentamente mientras el mundo avanza. El único legado que importa es el que sale del horno, Regina, sentenció Ramiro, dándome una palmada paternalista en el hombro. Y de eso, hermanita, tú no entiendes nada. Déjanos los negocios a los que sí sabemos. Fue una bofetada. No solo rechazaban mi idea, rechazaban mi mundo, mi inteligencia, mi forma de ver el futuro. Me estaban diciendo una vez más que yo no pertenecía, que mi visión no tenía valor. Esa noche, en la soledad de mi antigua habitación, con los sonidos familiares del taller llegando desde abajo, tomé una decisión. Acepté una oferta de trabajo en una prometedora startup de Querétaro, una ciudad vibrante y tecnológica, a cientos de kilómetros de distancia. Cuando se lo comuniqué a mi familia a la mañana siguiente, no hubo celebración ni buenos deseos. Hubo una resignación fría, casi acusadora. Sabíamos que te irías, dijo mi padre, como si fuera una traición que había estado esperando toda la vida. Nunca has tenido los pies en la tierra, siempre persiguiendo humo. Me fui con una maleta, mi título universitario y un nudo de culpa en el estómago. Una parte de mí se sentía liberada, ansiosa por empezar una vida donde mis logros fueran valorados por lo que eran. Pero otra parte, una parte más profunda y antigua, se sentía como una desertora. Me sentía culpable por no ser la hija que ellos querían, culpable por elegir mi propio camino, culpable por abandonar la tradición. Esa culpa se convirtió en una sombra que me acompañaría durante años, una debilidad, una grieta en mi armadura que, en el futuro, mi familia sabría encontrar y explotar a la perfección. Los siguientes años en Querétaro fueron un torbellino de trabajo duro y éxito gratificante. Me sumergí en mi carrera, ascendí rápidamente en la empresa, me hice un nombre en mi campo. Compré un apartamento moderno en un buen barrio. Viajé, construí una red de amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Construí una vida a mi medida, una vida de la que estaba orgullosa, una vida que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de la atmósfera sofocante del taller de Puebla. Mi contacto con la familia era esporádico y superficial. Llamadas en cumpleaños y Navidad, conversaciones breves y cuidadosamente coreografiadas que evitaban cualquier tema profundo. Yo sabía que en Puebla la narrativa oficial era que yo era la hija que se fue, la que prefirió el dinero y la ciudad a la familia. Acepté ese papel porque la alternativa, la confrontación constante, era demasiado agotadora. Era más fácil ser la villana distante que la hija presente y constantemente criticada. Entonces, hace 5 años, llegó la llamada que hizo añicos mi ordenada vida. Era un martes por la tarde.
Estaba en medio de una reunión importante presentando los resultados trimestrales de mi equipo cuando mi teléfono vibró en la mesa. Era mi madre. Ignoré la primera llamada, pero insistió. 1, 2, 3 veces. Una alarma silenciosa se disparó en mi cabeza. Mi madre nunca insistía. Me disculpé con mis colegas, salí de la sala de juntas y contesté, con un escalofrío de premonición recorriéndome la espalda. «Mamá, ¿estás bien?» Al otro lado de la línea solo escuché un sollozo ahogado, un sonido de dolor tan profundo que me heló la sangre. «Regina, tienes que venir. Es terrible», logró decir entre lágrimas. «Por favor, hija, te necesitamos». No hice preguntas. Las palabras «te necesitamos» eran tan extrañas viniendo de mi familia que supe que la situación era desesperada. Conduje las 3 horas de Querétaro a Puebla con el corazón en un puño, mi mente imaginando los peores escenarios. Un accidente, una enfermedad repentina. Cuando llegué a la casa familiar, la atmósfera era irrespirable, densa con el olor a pánico. Mi madre tenía los ojos hinchados y rojos. Mi padre caminaba de un lado a otro del salón como un animal enjaulado, sus manos retorciéndose a la espalda. Ramiro estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, la viva imagen de la desesperación. Era una escena de tragedia griega. «¿Qué ha pasado?», pregunté, mi voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Mi padre se detuvo y me fulminó con la mirada. Una mirada que no contenía alivio por mi llegada, sino una extraña mezcla de desesperación y acusación. «¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es la ruina. Estamos arruinados». Poco a poco, la historia fue saliendo, en una mezcla caótica de los gritos frustrados de mi padre y los sollozos entrecortados de mi madre. Ramiro, el heredero genio, había decidido que el taller necesitaba una inversión audaz para expandirse. Sin consultar a nadie más que a su propio ego, había hipotecado la casa familiar y el propio taller para invertir en un supuesto proyecto inmobiliario de alto rendimiento en la Riviera Maya que un amigo le había recomendado. El proyecto, por supuesto, resultó ser una estafa. El amigo desapareció y con él todo el dinero. Ahora, el banco les reclamaba el pago inmediato de la hipoteca. Tenían una semana para conseguir 3 millones de pesos o lo perderían todo. La casa donde habían vivido toda su vida, el taller que mi abuelo había construido desde cero con sus propias manos. Todo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La escala de la estupidez de Ramiro era monumental, pero en medio del caos, mi mente de ingeniera, entrenada para resolver problemas, empezó a funcionar. ¿Vieron los papeles? ¿Hay un contrato? ¿Podemos demandar? ¿Han hablado con un abogado? Ramiro levantó la cabeza. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino una extraña y desafiante desesperación. «No hay tiempo para eso. Necesitamos el dinero, ya». Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. 3 pares de ojos fijos en mí, no como una hija o una hermana, sino como una solución financiera, como si yo fuera un cajero automático con piernas. «Regina», empezó mi padre, su voz ahora peligrosamente suave, la calma que precede a la tormenta. «Sabemos que te ha ido bien. Tienes tu apartamento, tu buen trabajo. Eres parte de esta familia, te guste o no. Es tu responsabilidad ayudarnos». Me quedé helada. No era una petición, era una exigencia. «Mi apartamento. ¿Están sugiriendo que venda mi apartamento?» «Es lo mínimo que puedes hacer», estalló Ramiro, poniéndose de pie de un salto. «Mientras tú te dabas la gran vida en Querétaro, jugando con tus computadoras, nosotros estábamos aquí, sudando sangre para mantener el legado familiar. Nos lo debes». El descaro de sus palabras me dejó sin aliento. Él había creado el desastre, un desastre nacido de su arrogancia y su codicia, y ahora me exigía a mí que sacrificara mi seguridad, mi hogar, todo lo que había construido con mi propio esfuerzo para limpiarlo.
La injusticia era tan monumental que me sentí mareada. La reunión familiar, si es que se le podía llamar así, se convirtió rápidamente en un juicio. Yo era la acusada y mi crimen era mi éxito, mi independencia, el simple hecho de tener algo que ellos necesitaban desesperadamente. Escuchen, dije, tratando de mantener la calma, de apelar a la lógica que parecía haber abandonado por completo esa casa. Mi voz sonaba extraña, demasiado razonable en medio de la histeria. Entiendo la gravedad de la situación. Es terrible. Pero vender mi apartamento no es la solución. Es mi único patrimonio, todo lo que tengo. Lo que Ramiro hizo fue una imprudencia terrible. No te atrevas a culpar a tu hermano, me interrumpió mi padre, su rostro enrojecido por la ira. Se acercó a mí, su dedo índice apuntándome como un arma. Él solo intentaba hacer crecer el negocio para todos nosotros. Tuvo visión, tuvo agallas. Tú, en cambio, nunca has movido un dedo por esta familia, solo has pensado en ti misma. Eso no es cierto, repliqué, mi propia voz subiendo de volumen, la adrenalina de la injusticia recorriendo mis venas. Yo pagué mi educación. He trabajado sin descanso durante más de 10 años para tener lo que tengo, y ahora se supone que debo entregarlo todo para tapar un agujero que él cavó por su propia estupidez. No es un agujero, es una crisis familiar, gritó Ramiro, acercándose a mí, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el miedo en su aliento, y en una familia todos arriman el hombro. ¿O es que ya no te consideras una Fuentes? ¿Ese trabajo tuyo con los gringos y tus viajecitos ya te hicieron olvidar de dónde vienes? La conversación se volvió tóxica, un círculo vicioso de acusaciones y reproches. Cualquier intento mío de proponer soluciones alternativas a hablar con el banco para renegociar la deuda, buscar un préstamo más pequeño, vender algunos activos no esenciales del taller, incluso ofrecerme ayudar con un plan de negocio para aumentar los ingresos, era descartado de inmediato con un gesto de desprecio. Solo querían una cosa, mi dinero, todo mi dinero, y lo querían ahora. Querían una solución mágica que no requiriera ningún esfuerzo ni sacrificio por su parte. Mi madre permanecía en el sofá, llorando en silencio. Su pasividad era una forma de complicidad. Cada sollozo era una puñalada de culpa dirigida a mí. Finalmente, exhausta, herida y acorralada, dije las palabras que sellarían mi destino en la familia. Miré a los tres, uno por uno, y con una voz que temblaba pero que estaba cargada de una resolución final, dije: no, no voy a vender mi casa. No voy a tirar por la borda mi futuro por la irresponsabilidad de Ramiro. Lo siento, pero no lo haré. El silencio que siguió fue más ruidoso que los gritos. Era un silencio denso, cargado de incredulidad y condena. Un silencio que solidificó mi estatus de traidora. Mi madre se derrumbó en el sofá, sollozando como si yo acabara de firmar su sentencia de muerte. Ramiro me miraba con un odio que nunca antes había visto, un odio puro, sin adulterar, el odio de un niño mimado al que le han negado un capricho. Pero fue mi padre quien pronunció la sentencia final. Se acercó a mí, su cuerpo temblando de rabia contenida. Su voz era un susurro helado, mucho más aterrador que sus gritos. Está bien, dijo, si esa es tu decisión, si 4 paredes y unos muebles son más importantes que tu familia, entonces, a partir de este momento, ya no tienes padre, ya no tienes familia. Si no nos ayudas ahora, en nuestra peor hora, no te molestes en volver a llamar a esta puerta nunca más. Y así fue como me convertí oficialmente en la traidora, la hija egoísta, la que vio a su familia ahogarse y no les lanzó un salvavidas. Salí de esa casa sintiéndome como si me hubieran arrancado una parte de mí, como una amputada emocional. Conduje de vuelta a Querétaro con los ojos borrosos por las lágrimas, sin saber que lo peor, la manipulación más profunda y dolorosa, todavía estaba por llegar. La narrativa de mi egoísmo acababa de ser cimentada en piedra, y sería la historia
que contarían a todos los que quisieran escuchar durante los siguientes 5 años. 2 días después del ultimátum de mi padre, 2 días de un silencio aplastante en mi teléfono, cuando empezaba a procesar la ruptura definitiva con mi familia y a sentir una extraña mezcla de dolor y liberación, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre. «Regina, ¿podemos vernos?» A solas, su voz era un susurro tembloroso, conspirador, en el café, la antigua estación, a las afueras. «Por favor, hay cosas que no sabes, cosas que tu padre no me dejó decir». Mi primer instinto fue negarme. ¿Qué más había que decir? Ya me habían juzgado y condenado, pero la desesperación en su voz y esa pequeña y estúpida semilla de esperanza que se negaba a morir en mí me hicieron aceptar. Nos encontramos en un pequeño café a las afueras de Puebla, un lugar anónimo donde nadie nos conocería. Cuando llegó, parecía una sombra de sí misma. Estaba más delgada, con unas ojeras oscuras que delataban noches de insomnio. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera decir nada, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tu padre y tu hermano no saben toda la verdad», comenzó, su voz apenas audible, mientras retorcía una servilleta de papel en sus manos. «La situación es peor de lo que te imaginas, mucho peor». Me contó la verdad completa, la parte que habían omitido en la reunión familiar. No se trataba de una inversión fallida. Ramiro no había invertido en ningún proyecto inmobiliario. Se había hundido en deudas de juego. Le debía dinero a gente muy peligrosa, prestamistas que no se andaban con rodeos y que ya habían empezado a visitar el taller por las noches. La amenaza no era solo perder la casa y el taller. La integridad física de Ramiro, quizás incluso su vida, estaba en peligro. Amenazaron con hacerle daño. Regina sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Con venir al taller, con avergonzar a tu padre frente a todos sus colegas. Héctor no lo soportaría. Él idolatra a tu hermano. Si se entera de que todo esto es por el juego, por un vicio tan vergonzoso, se le rompería el corazón. Lo destruiría por completo. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Esto ya no era un desastre financiero. Era una pesadilla de cine negro. «Mamá, esto es un asunto para la policía, no para mí», dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. «¡No!», exclamó, agarrando mi mano sobre la mesa, sus dedos fríos y desesperados. «La policía significaría un escándalo. La vergüenza nos mataría a todos. Regina, por favor». Me miró fijamente y en sus ojos vi una astucia nacida de la desesperación, la habilidad de una madre para encontrar la grieta exacta en la armadura de su hija. «Sé que te sientes culpable por haberte ido, mi niña. Siempre lo he sabido. Sé que una parte de ti siempre ha querido demostrar que te importamos, que sigues siendo parte de esta familia, aunque vivas lejos». Sus palabras dieron en el blanco con una precisión quirúrgica. Tocó directamente esa herida secreta que yo cargaba, esa culpa por haber elegido mi propio camino. Lo sabía y no dudó en usarlo. «Esta es tu oportunidad, Regina», continuó, su voz ahora una súplica seductora. «Puedes salvar a tu hermano, puedes salvar el honor de tu padre, puedes salvar a tu familia. Y nadie tiene por qué saberlo. Lo haremos en secreto. Tu padre y Ramiro nunca sabrán que el dinero vino de ti. Les diré que un viejo amigo de la familia nos hizo un préstamo. Así, Ramiro no perderá la cara, tu padre no sufrirá la decepción y la familia seguirá unida». Era un plan maestro de manipulación envuelto en el lenguaje del amor y el sacrificio familiar. Me estaba pidiendo que no solo sacrificara mi futuro financiero, sino también mi derecho a la verdad. Me pedía que me convirtiera en una salvadora fantasma, mientras en público seguiría siendo la villana egoísta. «No puedo, mamá. Es demasiado», susurré, sintiendo cómo mis defensas se desmoronaban bajo el peso de su ruego. Fue entonces cuando jugó su última carta. Abrió su bolso
y sacó una pequeña caja de terciopelo azul, desgastada por los años. Dentro había un collar de filigrana de plata, con una pequeña turquesa en el centro. Era el collar de mi abuela, el que mi madre atesoraba por encima de todo. «Tómalo», dijo, poniéndolo en mi mano. El metal estaba frío. «Es mi promesa, una promesa de que un día, cuando todo esto pase y las aguas se calmen, encontraré la manera de que todos sepan la verdad, de que sepan lo que hiciste por nosotros. Por favor, Regina, sálvanos». El peso del collar en mi palma se sentía como el peso de toda mi familia. Su súplica, sus lágrimas, la amenaza real contra mi hermano, la protección del frágil corazón de mi padre, y esa herida de culpa que yo misma no había sabido sanar, todo se arremolinó en mi cabeza. En ese momento, en ese café anónimo, mi lógica de ingeniera se rindió ante el poder abrumador de una hija que solo quería, por una vez, ser la heroína de su familia, aunque fuera en secreto. Salí de ese café sintiéndome vacía y extrañamente decidida, como un soldado que acepta una misión suicida. La manipulación de mi madre había sido perfecta, pero en el fondo mi decisión no se basaba solo en sus palabras. Se basaba en una pregunta que me taladraba el cerebro, una y otra vez. ¿Podría vivir sabiendo que pude haber evitado una tragedia y no lo hice? ¿Podría dormir por las noches imaginando lo peor para mi hermano, por mucho que lo despreciara? ¿Podría soportar la idea de que mi padre muriera de pena por la vergüenza? La respuesta, para mi desgracia, era no. Mi sentido de la responsabilidad, esa cualidad que tanto me había ayudado en mi carrera, se convertía en una debilidad fatal cuando se trataba de mi familia. Al día siguiente, contacté al licenciado Ciro Mendoza, el abogado que mi familia había usado durante décadas. Era un hombre mayor, de pocas palabras pero de una integridad incuestionable. Lo cité en mi hotel, no queriendo volver a pisar la casa familiar. Le expliqué la situación, omitiendo la parte del juego y presentándolo como una deuda familiar urgente y confidencial que quería saldar anónimamente. Él no hizo preguntas. Me observó por encima de sus gafas de montura dorada y en sus ojos vi no juicio, sino una especie de triste comprensión. Solo escuchó, asintió y me explicó los pasos a seguir para garantizar el anonimato absoluto. El proceso fue frío, clínico y brutalmente doloroso. Sentada en la soledad de la habitación del hotel, con mi portátil sobre las rodillas, hice la transferencia. Vi en la pantalla del ordenador cómo los dígitos que representaban años de trabajo, de noches sin dormir, de proyectos estresantes, de sueños de una casa más grande, de un posible negocio propio, desaparecían de mi cuenta con un simple clic. 3 millones de pesos. El sonido del clic del ratón fue el más caro de mi vida. Me sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia. El dinero fue transferido a una cuenta de depósito en garantía controlada por el licenciado Mendoza. Él se encargaría de liquidar la deuda directamente con los acreedores, asegurándose de que ni un solo peso pasara por las manos de Ramiro. El rastro oficial sería el de un pago de terceros anónimo, una solución legal que protegería mi identidad de mi padre y mi hermano, pero que también me borraría de la ecuación de la salvación. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las luces de Puebla, con el viejo collar de mi abuela en la mano. Me sentía como una idiota, una completa y absoluta idiota. Había cedido, había permitido que la culpa y la obligación familiar tóxica ganaran la batalla contra la razón. Me imaginé la escena en mi casa. Mi madre anunciando que un viejo amigo había aparecido como un ángel guardián. Me imaginé a Ramiro, aliviado, quizás incluso fabricando una historia más elaborada para engrandecer su figura. Me imaginé a mi padre, dándole una palmada en la espalda, lleno de orgullo por su hijo responsable, que había sabido encontrar una solución. Y me imaginé a mí misma, la verdadera salvadora, borrada de la foto, convertida en un fantasma financiero que seguiría siendo,
a los ojos de todos, la hija desalmada que los abandonó. La ironía era tan amarga que me hizo reír, una risa sin alegría que se perdió en la noche. Había comprado la seguridad de mi familia al precio de mi propio futuro y de mi propia verdad. Mi madre me había hecho una promesa, que algún día todos sabrían lo que hice, pero mientras miraba el frío metal del collar, una certeza helada se apoderó de mí. Las promesas hechas desde la debilidad rara vez se cumplen. Estaba sola en esto, completamente sola. Había firmado un pacto secreto, y la tinta, me di cuenta, era mi propia sangre, sudor y lágrimas. Y la única cláusula que me beneficiaba era una promesa verbal, tan frágil como el humo. A la mañana siguiente, conduje de vuelta a Querétaro antes del amanecer, dejando atrás mucho más que 3 millones de pesos. Dejé atrás la última pizca de esperanza de que mi familia pudiera cambiar. Tal como mi madre había predicho, y como yo temía, la narrativa de la familia Fuentes se reescribió casi de la noche a la mañana. Un par de semanas después de mi sacrificio silencioso, cuando la herida en mi cuenta bancaria todavía estaba fresca y sangrante, recibí una llamada de mi tía Paloma. Su voz, normalmente alegre, estaba cargada de una indignación apenas contenida. «No vas a creer esto, Regina», dijo, sin siquiera saludar. «Tu hermano anda pavoneándose por todo Puebla como si fuera el rey Midas. Está contando una historia increíblemente elaborada sobre cómo, gracias a sus contactos y su visión para los negocios, consiguió convencer a un viejo amigo de la familia, un inversor muy discreto que prefiere permanecer en el anonimato, para que nos hiciera un préstamo en condiciones muy favorables». Cerré los ojos, apoyando la frente contra la fría ventana de mi oficina. Sentí una náusea familiar. «Por supuesto que lo está haciendo», respondí, mi voz monótona, desprovista de sorpresa. «Pero es que todos se lo creen», continuó mi tía, exasperada. «Tu padre está radiante de orgullo. Organizó una pequeña reunión familiar el domingo pasado para celebrar que la crisis ha pasado. Brindaron por Ramiro. Tu primo Carlos dijo que Ramiro tenía el toque del abuelo. Lo llamaron el Salvador de Artesanías Fuentes. Cada palabra era una pequeña daga de sal en mi herida. El Salvador, mientras yo, en Querétaro, recalculaba mi presupuesto mensual, cancelaba mis planes de vacaciones y empezaba a pensar en cuántos años de trabajo extra me costaría reconstruir mis ahorros desde cero, mi hermano se bañaba en la gloria que yo le había comprado. No solo había evitado las consecuencias de sus actos, sino que había logrado convertir su mayor fracaso en su mayor triunfo. Mi relación con mi madre, después de aquello, se volvió extraña y tensa, un campo de minas de silencios y palabras no dichas. Hablábamos por teléfono, de vez en cuando, pero había un enorme elefante en la habitación que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Ella me preguntaba por mi trabajo, por mis amigos, con una solicitud forzada, casi febril. «¿Estás comiendo bien, mija? ¿Te abrigas por las noches?». Yo le respondía con monosílabos, incapaz de ofrecerle la normalidad que ella buscaba. ¿Qué podía decirle? «Hola, mamá. ¿Qué tal todo por casa después de que gastara los ahorros de toda mi vida en limpiar el desastre de tu hijo predilecto?». A veces, ella intentaba sondear el terreno, buscando absolución. «¿Estás bien, mija? Te noto cansada». «Estoy bien, mamá. Mucho trabajo», mentía yo, y en mi mentira le daba el permiso para seguir con la suya. Podía sentir su culpa al otro lado de la línea, pero también su abrumador alivio. El alivio de que yo estuviera cumpliendo mi parte del pacto, de que mantuviera el secreto que sostenía su frágil paz familiar. Nunca mencionó el collar. Nunca volvió a mencionar su promesa de que la verdad saldría a la luz. Era un tema tabú, enterrado bajo capas de conversaciones triviales sobre el clima y la salud de los vecinos. Mientras tanto, mi aislamiento de la familia se hizo total y absoluto. Si antes era la rara, ahora era oficialmente la egoísta.
En las pocas reuniones familiares a las que mi tía Paloma me arrastraba con la esperanza de una reconciliación, mis primos me miraban con reproche, mis tíos me dirigían comentarios pasivo-agresivos que resonaban en toda la mesa. Qué bueno que Ramiro tuvo el coraje de salvar el negocio. Hay que tener agallas, no como otros que prefieren la vida fácil y se olvidan de sus raíces. Yo aguantaba, apretando la mandíbula, bebiendo mi agua mineral, repitiéndome a mí misma que lo había hecho por una razón mayor. Pero cada brindis por Ramiro, cada elogio a su visión, era un recordatorio de mi estupidez. Él no solo había sido salvado, había sido elevado a la categoría de héroe sobre los cimientos de mi sacrificio, y yo, la arquitecta de su salvación, era tratada como la escoria. La mentira era tan completa, tan universalmente aceptada por todos, que a veces, en mitad de la noche, yo misma dudaba de mi propia realidad, preguntándome si no me habría vuelto loca. La paz que mi sacrificio había comprado resultó ser un espejismo, y además, un espejismo muy costoso. Aunque la amenaza financiera inmediata había desaparecido, algo en la dinámica familiar se había roto para siempre. O quizás, simplemente había revelado la podredumbre que siempre estuvo allí, bajo una fina capa de normalidad. La salud de mi madre, que ya era frágil debido a una condición cardíaca preexistente, comenzó un lento pero inexorable declive. Al principio, fueron achaques menores que todos atribuían a la tensión pasada. Cansancio, falta de apetito, una tristeza persistente en su mirada. Pero luego vinieron problemas más serios, arritmias, dificultades para respirar, una fatiga que la postraba en la cama durante días. El médico dijo que su corazón estaba débil, que cualquier estrés emocional fuerte podía ser peligroso. Y por supuesto, mi padre y mi hermano encontraron al culpable perfecto para ese estrés. Es por el disgusto que le diste, me dijo mi padre en una de las pocas y gélidas llamadas que tuvimos en ese periodo. Su voz era plana, sin emoción, lo que la hacía aún más cruel. Desde esa discusión, tu madre no volvió a ser la misma. La decepción la está consumiendo por dentro. El saber que su propia hija le dio la espalda en el peor momento, eso la mató en vida. Papá, eso no es justo. La salud de mamá es un problema médico. No, intenté razonar, pero era como hablar con una pared. ¿Qué sabes tú de justicia? Me cortó en seco. Tú no estuviste aquí. Tú no viste cómo lloraba por las noches. Tú no viste cómo sufría, pensando que su propia hija la había abandonado. Cada vez que Ramiro tenía que hacer un esfuerzo extra en el taller para sacar adelante el negocio que salvó, ella sufría, pensando en cómo podrías haberlo ayudado, en cómo todo podría haber sido más fácil. Era una tortura psicológica perfectamente orquestada. Me convirtieron en la causa de su enfermedad. Cada tos, cada visita al médico, cada nuevo medicamento, era, según ellos, una consecuencia directa de mi egoísmo. Empezaron a limitar mi contacto con ella, usando su salud como excusa. Si llamaba, Ramiro solía contestar el teléfono. Ahora está descansando. El médico dice que necesita tranquilidad. Tu llamada solo la alteraría. Si intentaba planear una visita, siempre había una excusa. No es un buen momento. Está muy delicada. Tu presencia sería demasiado estrés para ella en este momento. Mi tía Paloma era mi única ventana a la verdad, mi espía en territorio enemigo. No es cierto, Regina, me decía en susurros por teléfono, como una conspiradora. Tu madre pregunta por ti. A veces mira tus fotos. Pero ellos le dicen que estás muy ocupada con tu importante trabajo, que no tienes tiempo para nosotros. Le están envenenando la mente contra ti poco a poco para justificar su propia crueldad. Los últimos meses fueron los peores. La hospitalizaron varias veces. Una vez, desesperada, conduje hasta Puebla sin avisar. Llegué al hospital y Ramiro estaba en la puerta de la habitación como un guardia. Ni se te ocurra entrar, me advirtió, su voz goteando veneno. Si le pasa algo mientras estás aquí, si tiene una crisis, te juro que te haré responsable ante todo el mundo.
Gritaré en medio de este pasillo que tú la mataste. La amenaza era clara y terriblemente efectiva. Me tenían atrapada. Si forzaba la entrada y por la emoción algo le sucedía, me convertirían en la asesina. Si me iba, seguiría siendo la hija desalmada que no se preocupaba. Elegí la opción que, pensé, le causaría menos agitación a ella. Me di la vuelta y me fui, con el corazón hecho pedazos. Me sentía completamente impotente. Me habían despojado de mi dinero, de mi reputación, y ahora me estaban despojando del derecho fundamental a cuidar de mi propia madre en sus últimos días. La crueldad de su plan era asombrosa en su meticulosidad. No solo me habían usado y descartado, sino que se estaban asegurando de que yo cargara con la culpa de todo lo que sucediera a continuación. Estaban construyendo mi pira funeraria justo al lado de la cama de hospital de mi madre, y yo no podía hacer nada para detenerlos. Una semana antes del final, cuando ya me había resignado a mi papel de espectadora lejana de la tragedia, ocurrió algo inesperado. Era tarde en la noche, casi medianoche. Estaba trabajando en un proyecto particularmente complejo, intentando ahogar mi ansiedad y mi impotencia en las frías y predecibles líneas de código cuando mi teléfono sonó. Era un número bloqueado. Normalmente, nunca contestaría una llamada así a esas horas, pero algo, una intuición, un escalofrío en la nuca, me impulsó a hacerlo. ¿Hola? Hubo un silencio por un momento, solo el sonido de una respiración débil y dificultosa, un leve silbido en cada exhalación. Entonces, una voz frágil, apenas un susurro que parecía viajar desde muy lejos, llegó a través de la línea. Regina, hija, era ella, mi madre. Se me encogió el corazón con tanta fuerza que me dolió el pecho. Mamá, ¿cómo? ¿Estás en el hospital? ¿Estás bien? Tu tía me prestó su teléfono, dijo. Cada palabra un esfuerzo visible. Me lo dejó olvidado. No tenemos mucho tiempo. Ramiro fue a la cafetería, pero puede volver en cualquier momento. Escuchar su voz, después de tanto tiempo, tan débil y lejana, fue como un golpe físico. Las lágrimas acudieron a mis ojos al instante, sin previo aviso. Mamá, lo siento tanto. He querido ir a verte todos los días. Pero Ramiro, él no me deja. Shh, lo sé, mi niña. Lo sé todo, me interrumpió, y en su tono había una extraña lucidez, una claridad que no le había escuchado en años, como si la proximidad de la muerte hubiera quemado toda la niebla de la negación. He tenido mucho tiempo para pensar. En esta cama de hospital, el tiempo pasa de otra manera. Ves las cosas con una claridad terrible. Ves los errores. Hubo una pausa, interrumpida por una tos seca y dolorosa que me partió el alma. Me sentí inútil, a cientos de kilómetros de distancia, incapaz de ofrecerle siquiera un vaso de agua. Cometí un error terrible, Regina. El peor de todos, continuó, su voz recuperando un hilo de fuerza. Te puse una carga que ninguna hija debería soportar. Permití que te convirtieras en el sacrificio para mantener una paz que nunca fue real. Y he vivido con esa culpa cada día, cada hora. He visto cómo te trataban. He escuchado cómo hablaban de ti. Y me quedé callada. Fui una cobarde. Sus palabras eran una absolución y una condena al mismo tiempo. Absolvían mi supuesto crimen, pero condenaban su silencio de toda una vida. No, mamá, no digas eso. Tú solo querías, empecé a decir, buscando excusas para ella, un hábito arraigado. No, me cortó con una firmeza que me sorprendió. Ya no más excusas. Pero ya no, Regina, ya no. Su voz ganó un ápice de fuerza, la fuerza de una decisión final. Hablé con el licenciado Mendoza la semana pasada. Tu tía me ayudó a llamarlo, vino al hospital, lo hemos arreglado todo. Hizo otra pausa, respirando con dificultad. Ya lo he arreglado todo, escribí la verdad, para que todos la sepan. ¿Qué quieres decir, mamá?
¿Qué arreglaste? No te entiendo. La confusión luchaba con la creciente esperanza en mi pecho. Cuando sea el momento, lo sabrás, susurró. Solo quiero que me perdones. Perdóname por no haber sido la madre valiente que te merecías. Y entonces su voz se quebró en un sollozo contenido, doloroso. Ahora serás libre, mi niña, te lo prometo. Finalmente serás libre. Antes de que pudiera responder, de que pudiera decirle que la perdonaba, que la quería, escuché un ruido al otro lado, una puerta abriéndose, la voz fuerte y autoritaria de Ramiro preguntando: ¿Con quién hablas, mamá? El médico dijo que nada de llamadas. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, el pitido de la línea muerta resonando en mi oído. ¿Libre? ¿Qué verdad había escrito? Sus palabras eran un enigma, una última pieza de un rompecabezas que no entendía. Pero en medio de la confusión y el dolor, una pequeña y vacilante llama de esperanza comenzó a arder en mi pecho. Fue la última vez que escuché la voz de mi madre. Una semana después, mi tía Paloma me llamó, llorando, para decirme que se había ido en paz mientras dormía. El recuerdo de esa última llamada se desvaneció, dejándome de nuevo en el frío interior del coche alquilado frente a la funeraria. El sol de la mañana empezaba a calentar el salpicadero, pero yo sentía un frío que me calaba los huesos. La humillación de la puerta cerrada, las palabras venenosas de Ramiro, el rostro decepcionado de mi padre. Todo volvía a caer sobre mí con una fuerza renovada, amenazando con ahogar esa pequeña llama de esperanza que la llamada de mi madre había encendido. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué me sometía a esto? Mi madre ya no estaba. La única persona que conocía la verdad se había ido. ¿Qué importaba ya? Mi mano se movió, casi por voluntad propia, hacia la llave de contacto. Podía arrancar el coche, volver a la autopista y regresar a mi vida en Querétaro, una vida que yo había construido, una vida donde yo tenía el control. Podía dejar atrás Puebla y sus fantasmas para siempre, borrarlos como ellos me habían borrado a mí. Era lo más lógico. Huir, proteger lo que quedaba de mi dignidad. Giré la llave. El motor cobró vida con un ronroneo suave. Puse la mano en la palanca de cambios. Mi pie se movió hacia el acelerador. Estaba a un segundo de desaparecer. Pero entonces, las últimas palabras de mi madre resonaron en mi cabeza con una claridad ensordecedora. Serás libre. ¿Era esta la libertad que ella quería para mí? ¿Una libertad basada en la huida, en dejar que la mentira de Ramiro fuera la última palabra, la versión oficial de la historia para siempre? Permitir que su memoria fuera manchada por la falsa narrativa de que yo, su hija, la había abandonado hasta el punto de ser expulsada de su propio funeral? No, no podía ser. Su llamada no había sido solo una despedida, había sido una instrucción, una súplica final. Ella había arreglado algo, había escrito la verdad. Mi presencia aquí, por dolorosa y humillante que fuera, era necesaria para que ese plan, fuera cual fuera, se pusiera en marcha. Yo era la pieza final de su rompecabezas. Si me iba, la última voluntad de mi madre quedaría incompleta. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto, sobresaltándome. Era un mensaje de mi tía Paloma, la única aliada que me quedaba en este nido de víboras. Como si hubiera leído mi mente, como si supiera que estaba a punto de rendirme. El mensaje era corto, pero contenía todo el aliento que necesitaba para seguir luchando. No te vayas, Regina. Por lo que más quieras, no te muevas de ahí. Tu madre no lo querría. Hoy es el día de la verdad. Ten paciencia. Leí el mensaje una y otra vez. Hoy es el día de la verdad. Mi tía sabía algo. Ella había ayudado a mi madre. La esperanza, esa llama vacilante que había sentido durante la última llamada, volvió a crecer, más fuerte esta vez, alimentada por las palabras de mi tía. Con un movimiento deliberado, apagué el motor del coche.
El silencio volvió a envolverme, pero esta vez no era un silencio de derrota, sino de espera. Me recliné en el asiento y cerré los ojos. Ya no se trataba de mí, ni de mi dolor, ni de mi humillación. Se trataba de honrar la última voluntad de mi madre. Se trataba de la verdad que ella había luchado por escribir en sus últimos días, con la poca fuerza que le quedaba. Esperaría. No sabía qué estaba esperando, ni cómo sucedería, pero por primera vez en 5 años, sentí que no estaba completamente sola en esta lucha. Tenía la promesa de mi madre y la complicidad de mi tía. Me armé de paciencia, una paciencia forjada en años de injusticia, y me preparé para ver cómo se desarrollaba el acto final de la tragedia de mi familia. La espera, me di cuenta, era mi último acto de fe en mi madre, un acto de fe en que, incluso desde más allá de la muerte, su amor finalmente me haría justicia. Pasó casi una hora que se sintió como una eternidad, suspendida en un tiempo extraño y denso. Desde mi coche, que se había convertido en mi palco privado para este teatro del absurdo, observaba el goteo constante de gente que entraba en la funeraria. Veía a mis primos, a mis tíos, a viejos amigos de la familia. Algunos me lanzaban miradas furtivas, cargadas de curiosidad y desaprobación. Me sentía como una paria en mi propia historia, un personaje del que todos hablaban pero al que nadie se atrevía a dirigirse. Era invisible y el centro de atención al mismo tiempo. Dentro, a través de los cristales tintados de la entrada, podía adivinar el comienzo del servicio. La gente comenzaba a tomar asiento en las hileras de sillas de terciopelo granate. Imaginé a Ramiro en el frente, recibiendo el pésame, interpretando a la perfección el papel del hijo afligido y devoto. Seguramente estaría contando, con lágrimas de cocodrilo, lo mucho que su madre había sufrido en los últimos años. La bilis me subió por la garganta. Justo cuando la puerta principal se cerraba, señalando el inicio inminente de la ceremonia, un coche negro y elegante se detuvo justo detrás del mío. No era un coche fúnebre, ni el coche de algún familiar. Era un sedán sobrio, de esos que usan los profesionales, impecablemente limpio. Del asiento del conductor descendió un hombre que reconocí al instante, a pesar de los años y de las nuevas canas que plateaban sus sienes. Era el licenciado Ciro Mendoza. Se veía exactamente igual que en mis recuerdos de hacía 5 años. Su traje gris oscuro impecable, su pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás, su maletín de cuero gastado, pero de buena calidad en la mano. Caminaba con una calma y una autoridad que parecían inmunes al ambiente cargado de dolor y drama. No caminaba, se desplazaba, con una economía de movimiento que denotaba décadas de experiencia en situaciones tensas. Lo vi dirigirse a la entrada de la funeraria. Un par de mis primos, que hacían de anfitriones improvisados en la puerta, intentaron detenerlo, probablemente para decirle con amabilidad que el servicio estaba a punto de empezar. Él simplemente asintió, dijo unas pocas palabras que no pude oír, pero su tono era tan firme que ellos se apartaron como si hubieran chocado contra un muro invisible. No hubo discusión. Su sola presencia imponía respeto. El licenciado Mendoza entró en la funeraria. Mi corazón dio un vuelco y empezó a latir con una fuerza renovada, un ritmo de anticipación. Él era el abogado que había gestionado mi transferencia anónima. Él era la única persona, aparte de mi madre y mi tía, que conocía una parte del secreto. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿No debería haber enviado a un asistente para los trámites del testamento más adelante? ¿Por qué venir en persona, justo en este momento? Era él, el arreglo del que mi madre había hablado. La esperanza y el nerviosismo luchaban dentro de mí. Una parte de mí quería salir del coche y correr tras él, exigir respuestas. Pero la otra, la que había aprendido a ser paciente, la que confiaba en el último mensaje de mi tía, me dijo que me quedara quieta, que el plan, fuera cual fuera, ya estaba en marcha y yo era solo una espectadora. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas.
La puerta de la funeraria permaneció cerrada. No se oía nada desde fuera. El silencio era total, expectante. Me encontré conteniendo la respiración, mis nudillos blancos de apretar el volante con una fuerza innecesaria. Entonces, la puerta se abrió de nuevo, no de par en par, solo una rendija. Uno de mis primos, Carlos, el que siempre había sido el más chismoso, asomó la cabeza y miró frenéticamente a su alrededor, como si buscara a alguien. Sus ojos se encontraron con los míos. Su expresión no era de desprecio, como antes, era de pura y absoluta confusión. Hizo un gesto vago con la mano, una especie de llamada vacilante, como si no estuviera seguro de lo que estaba haciendo, antes de volver a desaparecer dentro. Algo estaba pasando, algo grande, algo que había roto el guión. El plan de mi madre, el acto final de su vida, estaba a punto de revelarse. Y por primera vez, sentí que el guión de esta tragedia familiar estaba a punto de cambiar drásticamente, y yo, la paria, estaba a punto de convertirme en la protagonista. Decidí que ya no podía quedarme en el coche. Fuera cual fuera el plan de mi madre, yo tenía que estar allí para presenciarlo. No por venganza, sino por ella. Se lo debía. Con una resolución que no sabía que poseía, apagué el motor por segunda vez, me retoqué el maquillaje en el espejo retrovisor y salí del coche. Caminé con paso firme hacia la entrada de la funeraria, mi espalda recta, mi barbilla alta. Era la misma caminata de hacía una hora, pero todo había cambiado. Ya no me sentía como una intrusa suplicando entrada, me sentía como alguien que va a reclamar su sitio. Esta vez nadie me detuvo. El primo Carlos, que me había hecho el gesto, estaba en la puerta, esperando. Al verme acercarme, simplemente abrió la puerta por completo, su rostro pálido y perplejo. Regina, creo que deberías entrar, tartamudeó. Entré. La escena en el interior era surrealista. La sala estaba llena, pero reinaba un silencio antinatural, cargado de electricidad. Todos los asistentes estaban de pie, pero no estaban rezando ni escuchando un sermón. Estaban girados, como un campo de girasoles oscuros, mirando hacia el frente, donde se estaba desarrollando una escena increíble. En el pequeño estrado, junto al ataúd de mi madre cubierto de flores blancas, no había un sacerdote, estaba el licenciado Mendoza, de pie, con su maletín abierto sobre el atril. A su lado, Ramiro parecía a punto de explotar. Su rostro estaba rojo de ira y gesticulaba frenéticamente, manteniendo la voz baja para no crear un escándalo mayor. Pero su lenguaje corporal era un grito. Le digo que este no es el momento ni el lugar, licenciado, decía Ramiro en un susurro furioso que resonaba en toda la sala. Estamos a punto de empezar el servicio de mi madre. Tenga un poco de respeto por nuestra pérdida. Mi padre, a su lado, parecía igualmente indignado, aunque su ira estaba teñida de una profunda confusión. Ciro, te conozco desde hace 30 años. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Esto es un asunto familiar privado. Lo que tengas que decirnos, nos lo dices mañana, en tu despacho. El licenciado Mendoza permaneció impasible. Su calma era un ancla de granito en medio del mar de histeria de mi hermano. Levantó una mano, no para pedir silencio, sino para establecer su autoridad. Su movimiento fue tan sereno y definitivo que incluso Ramiro se calló. Héctor, Ramiro, les tengo el máximo respeto a ustedes y a su dolor, dijo el abogado, su voz de barítono llenando la sala sin necesidad de gritar. Créanme que si hubiera otra manera, la habría tomado. Sin embargo, mi presencia aquí no es una elección personal, es una obligación profesional ineludible. Estoy aquí para ejecutar una cláusula específica y vinculante en el testamento de la señora Adela Vargas de Fuentes. Un murmullo colectivo recorrió la sala. La palabra testamento tiene un poder especial en los funerales, el poder de desenterrar secretos y avivar conflictos. ¿Qué cláusula?, espetó Ramiro. Mi madre nos lo dejó todo a nosotros, a la familia. Lo sabemos.
Somos sus herederos universales. Puede que sí, respondió el abogado con una paciencia infinita que parecía poner aún más nervioso a mi hermano. Pero la cláusula a la que me refiero no trata sobre la disposición de bienes. Trata sobre un requisito previo a este mismo servicio. Miró a la congregación como si quisiera que todos fueran testigos, y luego de nuevo a mi padre y a mi hermano. La señora Fuentes estipuló, con la firma de 2 testigos y ante notario, que antes de que se pronunciara cualquier oración o se diera comienzo a su servicio fúnebre, una carta personal, escrita por ella, debía ser leída en voz alta en presencia de todos sus familiares y amigos aquí reunidos. La mandíbula de Ramiro se desencajó. ¿Una carta? ¿Qué carta? Eso es ridículo. Debe de estar senil cuando escribió eso. No estaba en su sano juicio. Le aseguro, Ramiro, que la señora Fuentes estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como atestigua el certificado médico adjunto, replicó el licenciado Mendoza, su tono ahora con un filo de acero. Sacó un sobre sellado de su maletín, y su instrucción fue muy clara. La carta debía leerse especialmente en presencia de sus 2 hijos, Ramiro y Regina. Al decir mi nombre, la cabeza del abogado se giró y sus ojos encontraron los míos, de pie en la parte de atrás de la sala. Fue un reconocimiento sutil, una señal. Ya estás aquí, todo está listo. Todo el mundo se giró para mirarme. Ya no había desprecio en sus miradas, solo una confusión y una anticipación palpables. La dinámica había cambiado, ya no era la paria expulsada. Era una pieza clave en el último y misterioso acto de mi madre. El licenciado Mendoza carraspeó, un sonido seco y profesional que pareció romper el hechizo que mantenía a todos paralizados. Con un abrecartas de plata que sacó de su maletín, rompió el sello del sobre con una precisión metódica, casi quirúrgica. Extrajo varias hojas de papel, escritas con la caligrafía elegante y ligeramente temblorosa de mi madre. El silencio en la sala era tan profundo que el simple crujido del papel pareció un trueno. Ajustándose las gafas, el abogado levantó la primera hoja y comenzó a leer. Su voz era neutra, la de un mero transmisor, pero las palabras de mi madre llenaban la sala con una intimidad dolorosa, como si estuviera susurrando al oído de cada uno de los presentes. A mis queridos familiares y amigos, a todos los que están aquí hoy para despedirme. Si están escuchando esto, es porque mi tiempo en este mundo ha terminado, y mi alma, espero, está en un lugar donde finalmente hay paz y no hay secretos. Les pido que no lloren por mí, sino que escuchen con el corazón abierto, porque tengo una última deuda que pagar antes de poder descansar de verdad. Una deuda no de dinero, sino de verdad. La voz del abogado era un vehículo, pero yo escuchaba la de mi madre. Podía sentir su presencia en cada sílaba, su esencia impregnando la atmósfera cargada de la sala. He vivido mi vida tratando de ser una buena esposa, una buena madre, una buena amiga, pero sobre todo he vivido tratando de mantener la paz. Siempre creí que la armonía familiar era el bien más preciado, algo por lo que valía la pena cualquier sacrificio, y he aprendido, en el umbral de mi muerte, que a veces la búsqueda de la paz a cualquier precio es la forma más cruel de violencia, porque te obliga a aceptar mentiras, a ignorar injusticias y, lo que es peor, a sacrificar a los inocentes en el altar de una armonía falsa. Miré a mi padre y a mi hermano. Héctor parecía confundido, como si no entendiera el rumbo filosófico que estaba tomando la carta. Ramiro, en cambio, tenía una expresión de creciente ansiedad. Sus nudillos estaban blancos de apretar el borde del atril. Empezaba a entender. El abogado continuó. Hoy debo confesar mi mayor pecado, la falta que más pesa en mi conciencia. Fui una cobarde. Durante años vi cómo se desarrollaba una injusticia en mi propia casa y me quedé callada. Vi cómo uno de mis hijos era elevado a un pedestal que no merecía, mientras que la otra
era convertida en el chivo expiatorio de todos nuestros fracasos y frustraciones. Y no hice nada. Mi silencio fue mi complicidad. Un suspiro ahogado se escuchó en la primera fila. Era mi tía Paloma. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en sus ojos había un brillo de vindicación. Me refiero, por supuesto, a mis dos hijos, Ramiro y Regina. Os he querido a los dos con todo mi corazón, pero os he querido de forma diferente, y en esa diferencia os he fallado a ambos de maneras terribles. A ti, Ramiro, te fallé al protegerte de las consecuencias de tus actos, al permitir que tu padre te mimara y te perdonara todo, desde las pequeñas mentiras de niño hasta los desastres de adulto. Te convertí en un hombre que no sabe lo que es la responsabilidad. Te hice creer que tenías derecho a todo, sin la obligación de ganártelo. Mi amor sobreprotector fue tu peor enemigo. Ramiro dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Esto es una locura. Está delirando, masculló, pero nadie le prestó atención. Todas las miradas estaban fijas en el abogado, en las hojas de papel que sostenía, el veredicto final de una madre. Y a ti, mi Regina, la voz del abogado pareció suavizarse por un instante, como si sintiera el peso de las siguientes palabras. A ti te fallé de la manera más terrible y profunda. Te castigué por ser diferente, por ser fuerte, por ser independiente. En lugar de celebrar tu inteligencia, la temí. Permití que te culparan de problemas que no creaste. Me quedé en silencio cuando tu hermano, consumido por los celos, destruyó tu arte y tu espíritu. Y vi cómo te marchabas de casa, buscando el aire que aquí te negábamos. Y en lugar de sentir orgullo, sentí un resentimiento injusto, el resentimiento de una madre débil ante una hija fuerte. Pero mi peor cobardía, mi traición final, vino hace 5 años. El corazón me dio un vuelco. Ahí estaba. El momento de la verdad. La sala entera contuvo la respiración. La confesión de mi madre no era solo una disculpa. Era una demolición controlada de la fachada que mi familia había mantenido durante décadas, y la dinamita estaba a punto de estallar. La voz del licenciado Mendoza continuó, firme e implacable, leyendo las palabras que mi madre había elegido con tanto cuidado para desmantelar la gran mentira que había definido nuestras vidas durante los últimos 5 años. Hace 5 años, nuestra familia se enfrentó a la ruina. Nuestro amado taller, Artesanías Fuentes, estaba a punto de ser embargado por los bancos. En ese momento, mi marido y mi hijo les contaron a todos, incluida nuestra hija, que la causa era una mala inversión de Ramiro en un proyecto inmobiliario. Esa fue la primera mentira, una mentira diseñada para proteger el frágil ego de un hombre y la ciega devoción de un padre. La forma en que mi madre describía a mi padre y a mi hermano era brutal en su honestidad. Podía ver a mi padre encogerse en su asiento, como si cada palabra fuera un golpe físico. La verdad, continuó leyendo el abogado, es que no hubo ninguna inversión. Hubo deudas de juego. Mi hijo Ramiro, en un acto de terrible imprudencia y adicción, había apostado y perdido el patrimonio de 3 generaciones en mesas de póker clandestinas y en apuestas por internet. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La palabra juego colgó en el aire, cargada de connotaciones de vicio y vergüenza. Podía ver a mis tíos y primos mirándose unos a otros, sus rostros una mezcla de shock y escándalo. La reputación de Ramiro, el empresario visionario, el hijo pródigo, se estaba desintegrando en tiempo real, palabra por palabra. Miré a mi hermano. Estaba pálido, lívido. Miraba la carta como si fuera una serpiente a punto de morderle. Su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. La deuda ascendía a 3 millones de pesos. Continuó el abogado, su voz no vaciló, y los acreedores no eran un banco. Eran personas peligrosas que no aceptan un no por respuesta. La amenaza era real y terrible. En nuestra desesperación, mi marido y yo hicimos lo impensable. Le exigimos a Regina
que vendiera su casa, que sacrificara su futuro para limpiar el desastre de su hermano. Ella, con toda la razón del mundo, se negó, y por ello la condenamos. La llamamos egoísta, la repudiamos, la convertimos en la villana de una historia en la que ella era la única inocente. Mi padre, Héctor, se cubrió el rostro con una mano. No podía soportar las miradas de los demás. Su vergüenza era palpable, una nube oscura que lo envolvía. Y entonces, la carta de mi madre llegaba a su punto culminante. Ocurrió la segunda mentira, la más grande y cruel de todas. Después de que repudiáramos a Regina, se anunció que un inversor misterioso había salvado el negocio. Todos celebraron a Ramiro como un héroe. Se brindó por su astucia y su valor en las cenas familiares. Pero no hubo ningún inversor. No hubo ningún préstamo milagroso. El abogado hizo una pausa dramática, levantando la vista de las hojas y mirando directamente a la congregación, asegurándose de que cada persona en la sala estuviera prestando absoluta atención. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El dinero que nos salvó, su voz resonó con una claridad cristalina en el silencio sepulcral. El dinero que pagó las deudas de juego de Ramiro, el dinero que salvó nuestro hogar y nuestro taller, no vino de un inversor, vino de cada centavo de los ahorros de mi hija Regina. Si antes había habido un murmullo, ahora hubo un estallido. Exclamaciones de «¡No puede ser! Regina, ¿cómo?». La noticia cayó como una bomba, destrozando la narrativa familiar en un instante. En secreto, le rogué que nos salvara, apelé a su amor y a su culpa, y ella, en un acto de generosidad que ninguno de nosotros merecía, sacrificó su seguridad financiera, sus sueños, para protegernos. Aceptó ser la villana en público para poder ser nuestra salvadora en secreto. Durante 5 años, ha vivido con la carga de nuestro desprecio, mientras su hermano vivía con la gloria de su sacrificio. Yo permití esta mentira. Yo la orquesté. Y es la mancha más oscura en mi alma. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de liberación. El peso que había llevado durante 5 años, la carga de la injusticia, de la soledad, del secreto, de repente se estaba levantando de mis hombros. La verdad completa y brutal, finalmente estaba saliendo a la luz, iluminando los rincones más oscuros de mi familia con una luz cegadora. La sala era un caos de susurros y miradas incrédulas. La gente se giraba para mirarme, luego para mirar a Ramiro, luego a mi padre, como si fueran espectadores de un partido de tenis emocional. Mi hermano parecía haberse encogido, como si las palabras de mi madre le hubieran robado la estatura y la sustancia. Mi padre no se atrevía a levantar la vista del suelo. El licenciado Mendoza esperó con una paciencia de santo a que el murmullo se calmara antes de leer la parte final de la carta, la que sellaría el destino de todos nosotros. No puedo deshacer el daño emocional que he causado, continuó leyendo el abogado, su voz ahora con un tono de finalidad. No puedo devolverle a mi hija los años de dolor y aislamiento que ha sufrido por mi cobardía. Las palabras de arrepentimiento son vacías si no van acompañadas de acciones concretas que busquen reparar, aunque sea de forma simbólica, el daño infligido. Por lo tanto, he decidido que mi último acto en esta tierra será un acto de justicia. La atención de todos se agudizó aún más. Si la revelación había sido una bomba, lo que venía ahora era la onda expansiva, la reconfiguración del paisaje familiar. He pasado mis últimos meses, con la ayuda del licenciado Mendoza y de mi querida hermana Paloma, poniendo mis asuntos en orden para asegurar que mi voluntad sea clara, legal e irrevocable, para reparar el daño que permití y para devolverle a mi hija lo que es legítimamente suyo, tanto moral como financieramente. Mi última voluntad es la siguiente. El abogado hizo una pausa, ajustándose las gafas, y leyó las siguientes líneas con una dicción lenta y clara, para que no hubiera lugar a dudas.
para que cada palabra se asentara con todo su peso. Primero, la totalidad de mis acciones en el negocio familiar, Artesanías Fuentes, que constituyen la mayoría de la propiedad, se transfieren con efecto inmediato a mi hija, Regina Fuentes. Ella salvó este negocio con su propio dinero y su sacrificio, y por derecho ahora le pertenece. Confío en que su visión, esa que una vez despreciamos, es la única que puede garantizar el futuro del legado de su abuelo. Ramiro dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de incredulidad y rabia. Se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en el atril, pero sus manos temblaban demasiado. La joya de su corona, el símbolo de su estatus, le acababa de ser arrebatada. Segundo, la casa familiar, situada en la calle de los Alfareros número 14, con todo lo que contiene, también será transferida en su totalidad a mi hija, Regina Fuentes. Es mi deseo que tenga un hogar en Puebla al que siempre pueda volver, un hogar del que nunca más nadie pueda expulsarla, un santuario que le fue negado por su propia familia. Ahora fue mi padre quien levantó la cabeza de golpe, su rostro una máscara de asombro y desesperación. La casa de sus padres, la casa donde había nacido, donde había criado a sus hijos, ya no era suya. Era de la hija a la que había repudiado. El abogado no había terminado. La crueldad final, o la justicia final, estaba por llegar. Y finalmente, para mi hijo, Ramiro Fuentes, la sala entera se inclinó hacia adelante, esperando la estocada. Le dejo la suma de 10,000 pesos, una cantidad simbólica, y no se los dejo sin condiciones. Es mi voluntad que los utilice para inscribirse en un programa de terapia para la ludopatía y para asistir a un curso sobre gestión financiera básica y el significado de la palabra responsabilidad. Quizás, con ayuda profesional, pueda empezar a convertirse en el hombre que siempre fingió ser. Un silencio sepulcral siguió a la lectura. La humillación de Ramiro era absoluta, no solo desheredado, sino reprendido y diagnosticado póstumamente por su madre frente a toda su comunidad. La carta terminaba con una última línea, dirigida a mí, un susurro final a través del tiempo. Perdóname, mi Regina, y ahora por favor vive. Vive libre y sin cargas. Te lo has ganado. El licenciado Mendoza dobló cuidadosamente las hojas de papel, las guardó en el sobre y lo colocó sobre el atril como si cerrara un libro sagrado. Fin de la lectura, anunció con una formalidad que contrastaba brutalmente con la devastación emocional que acababa de desatar. El plan de mi madre estaba completo. No había sido solo una confesión, había sido una restauración, una ejecución perfecta y despiadada de la justicia poética. El silencio que siguió al final de la carta fue pesado, denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado y fuera difícil de respirar. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si todos estuvieran procesando la demolición de una realidad que habían dado por sentada durante 5 años. La verdad revelada era tan sísmica que había dejado a todos en un estado de shock colectivo. El primero en romperse fue Ramiro. Su rostro, antes pálido, ahora tenía un tinte verdoso. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente, un sonido gutural de incredulidad. No, eso no, ella no pudo. Es una falsificación. Logró decir finalmente, su voz aguda y estridente, la voz de un niño al que le han quitado su juguete favorito en el patio del colegio. Se giró hacia el licenciado Mendoza, su dedo tembloroso apuntando al abogado como si fuera una pistola. Usted conspiró con ella. Ella lo manipuló para escribir eso. Mi madre no estaba bien de la cabeza. El abogado lo miró por encima de sus gafas, y su expresión no era de enfado, sino de pura lástima. Ramiro, como ya he dicho, esta carta fue redactada en mi presencia, firmada ante notario y 2 testigos que, por cierto, están presentes en esta misma sala, dijo, haciendo un leve gesto con la cabeza hacia 2 hombres mayores sentados en la tercera fila
viejos amigos de la familia, que asintieron solemnemente. Cualquier intento de impugnarla será inútil y solo servirá para airear aún más los detalles de tus problemas personales en un tribunal público. ¿Es eso lo que quieres? La palabra problemas flotó en el aire, cargada de todo el significado de la vergüenza del juego. La amenaza era clara. Si Ramiro luchaba, todo el trapo sucio sería lavado en público. Ramiro pareció desinflarse como un globo pinchado. La rabia se desvaneció, dejando solo una desesperación patética y desnuda. Miró a su alrededor, buscando apoyo, un aliado, una cara amiga. Pero las caras que antes lo admiraban ahora lo miraban con una mezcla de pena, desprecio y morbo. Sus súbditos, los primos y tíos que habían reído sus chistes y aplaudido su heroísmo, ahora desviaban la mirada o susurraban entre ellos. Su reino de mentiras se había derrumbado, y él era un rey desnudo en medio de las ruinas. Su mirada finalmente se encontró con la mía, a través de la sala. En sus ojos ya no vi el odio arrogante de hacía una hora. Vi algo mucho peor, la comprensión desnuda de que había perdido. Había perdido el negocio, la casa, el respeto y sobre todo, había perdido el poder que tenía sobre mí, su chivo expiatorio, su red de seguridad. Mi padre, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Se había sentado en la primera fila, su cuerpo encorvado, la viva imagen de un hombre derrotado. No miraba a nadie. Su mirada estaba perdida en el suelo de mármol, como si estuviera viendo repetirse toda su vida de favoritismo y ceguera voluntaria. La decepción que tanto había temido no había venido de mí, la hija rebelde, sino del hijo al que había protegido a toda costa, su orgullo y alegría. Y la ironía era tan aplastante que parecía haberle robado el aliento. Los familiares, los monos voladores que durante años habían repetido las calumnias de Ramiro con tanto gusto, ahora estaban visiblemente incómodos. Vi a una prima, la que siempre hacía los comentarios más hirientes sobre mi falta de corazón, susurrarle algo a su marido, su rostro rojo de vergüenza. El cambio de lealtad era tan rápido y descarado que resultaba casi cómico. La verdad, una vez revelada, es una luz muy incómoda para los que prefieren vivir en las sombras de la mentira. La atmósfera de duelo se había transformado irrevocablemente en una de un drama judicial, en el epílogo de una larga guerra fría familiar. Y yo, que había llegado como la acusada, de repente me encontraba en el papel de la heredera inesperada, la jueza silenciosa cuyo veredicto todos esperaban. El colapso de mis verdugos no fue ruidoso y explosivo, sino silencioso e implosivo, que es, a menudo, la forma más devastadora y definitiva de todas. En medio de la devastación silenciosa de mi familia, mientras el eco de las palabras de mi madre todavía flotaba en el aire, sentí una calma extraña descender sobre mí. El torbellino de emociones que había estado luchando en mi interior, la rabia, el dolor, la humillación, la vindicación se aquietó, dejando en su lugar una claridad fría y lúcida. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No era un plan premeditado, sino una certeza instintiva. Con pasos lentos y deliberados, comencé a caminar desde el fondo de la sala hacia el frente. El mar de gente se apartó a mi paso, creando un pasillo para mí. Era como caminar a través de un sueño. Nadie se atrevía a mirarme directamente, pero sentía sus ojos siguiéndome, esperando mi reacción. Gritaría, lloraría, les echaría en cara sus años de crueldad y complicidad. Ignoré a todos. Mi enfoque era absoluto. Mis ojos estaban fijos en un solo punto, el ataúd de caoba donde descansaba mi madre. Pasé junto a mi padre, que seguía hundido en su silla, sin levantar la vista. Pude oír un sonido ahogado, un sollozo, mientras pasaba, pero no me detuve. Pasé junto a Ramiro, que se había quedado congelado junto al atril, un espectro pálido de su antiguo yo arrogante. Cuando pasé a su lado, retrocedió instintivamente, como si mi sola presencia lo quemara,
como si la verdad que yo representaba fuera físicamente dolorosa para él. No me detuve. Llegué al frente y me paré junto al féretro. Coloqué mi mano sobre la madera pulida y fría. Estaba cubierto de flores blancas, nardos y lirios, las favoritas de mi madre. Por un momento, todo y todos en la sala desaparecieron. El drama, la carta, la herencia, el dolor, solo estábamos ella y yo en un silencio que solo nosotras dos podíamos entender. Con la otra mano, toqué el collar de plata y turquesa que llevaba puesto, el que ella me había dado en ese café, el símbolo de nuestra promesa secreta y dolorosa. El metal estaba caliente por el contacto con mi piel. Era como si una corriente de fuerza, de resolución, pasara de él a mí. Lo hiciste, mamá, susurré, tan bajo que nadie pudo oírme, las palabras solo para ella. Cumpliste tu promesa. Gracias. Ahora descansa. Cerré los ojos y respiré hondo, inhalando el aroma de las flores. Lloré en silencio, no por el dolor de su pérdida, sino por la abrumadora gratitud por su acto final de amor y valentía. Me había liberado. Realmente me había liberado. No de ellos, sino de la carga que yo misma me había impuesto. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos segundos, me recompuse. Me sequé las discretas lágrimas con el dorso de la mano y me di la vuelta para encarar la sala. Mi mirada se encontró con la del licenciado Mendoza, que me observaba con una expresión de respetuosa expectativa. Asentí levemente, una señal que solo él entendió. Era mi turno de tomar las riendas. Luego hablé. Mi voz no era fuerte, pero era clara y resonó en el silencio absoluto. No había temblor, no había duda. Gracias, licenciado, dije. Mi tono era formal, controlado. El tono que usaba en mi trabajo cuando una situación crítica estaba resuelta. Ha cumplido la voluntad de mi madre admirablemente. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Y luego, con una autoridad que nunca antes había poseído, una autoridad que me nacía de las entrañas, añadí: por favor, podemos continuar con el servicio fúnebre de mi madre. Esas simples palabras lo cambiaron todo. No eran una petición, eran una orden. La orden de la nueva dueña del legado Fuentes. La orden de la persona que ahora tenía el control. No hubo gritos, no hubo venganza, no hubo un discurso de se los dije. Solo una simple y devastadora toma de poder. El servicio fúnebre de mi madre continuaría, sí, pero ahora sería en mis términos, bajo mi beneplácito. Y todos en esa sala lo entendieron. El resto del funeral fue una experiencia extraña y borrosa, como ver una película a través de un velo. El sacerdote finalmente ofició la misa, pero sus palabras sobre la vida eterna y el descanso en paz parecían triviales, desconectadas de la cruda realidad terrenal que acabábamos de presenciar. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía cómo actuar, qué decir. Las miradas furtivas habían sido reemplazadas por una incomodidad manifiesta. Yo me senté en la primera fila, en el lugar que me correspondía, junto a mi tía Paloma, que me apretaba la mano con fuerza, su silencioso apoyo un ancla en mi tormenta interior. Mi padre y Ramiro se sentaron al otro extremo, separados de mí por un abismo de verdades reveladas, manteniendo una distancia insalvable. Después, en el cementerio, bajo el cielo azul y brillante de Puebla, que parecía burlarse de nuestra tragedia, me mantuve alejada. Vi desde lejos cómo bajaban el ataúd a la tierra, cómo mi padre y mi hermano, ahora reducidos y frágiles, arrojaban el primer puñado de tierra. No sentía odio, no sentía triunfo, solo un cansancio profundo y una tristeza inmensa por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que nunca podríamos ser. La victoria, me di cuenta, a veces se siente exactamente igual que la derrota. Cuando todo terminó, cuando la gente comenzaba a dispersarse, Héctor y Ramiro intentaron acercarse. Vi la desesperación en sus rostros, la necesidad de decir algo,
de empezar a negociar su nueva realidad. Sus bocas se abrían y cerraban, pero no salían palabras. Pero antes de que pudieran llegar hasta mí, simplemente me di la vuelta y caminé hacia el coche de mi tía sin decir una palabra. No estaba lista para escucharlos, quizás nunca lo estaría. Días después, estoy de vuelta en mi apartamento en Querétaro. La vida aquí sigue igual. El sol entra por la ventana de mi oficina en casa, los correos del trabajo se acumulan, la ciudad bulle de actividad. Pero yo soy diferente. El peso que cargaba sobre los hombros ha desaparecido, reemplazado por una calma que casi no reconozco. Es la calma del final de una guerra muy larga. La carta original de mi madre está sobre mi escritorio, junto a los documentos de transferencia de propiedad que el licenciado Mendoza me envió por mensajería. Soy, sobre el papel, la dueña de Artesanías Fuentes y de la casa donde crecí. Soy, en teoría, la matriarca de una familia rota. Mi teléfono no ha dejado de sonar. Son ellos. Primero fue Ramiro. Su voz era una mezcla irreconocible de pánico y una falsa humildad. Dejó un mensaje de voz. Regina, hermanita, soy yo. Sé que he sido un idiota, un completo idiota, pero tenemos que hablar. Cometí un error. Estaba enfermo. Por favor, no nos quites nuestro hogar. Es lo único que nos queda. ¿Qué va a ser de papá? Luego fue mi padre, llorando al teléfono, algo que nunca en mi vida había escuchado. Perdóname, hija. Fui un tonto, un padre ciego. Tu madre tenía razón, pero es tu familia. La sangre es la sangre. No puedes destruir a tu propia familia. Llaman todos los días. Decenas de llamadas perdidas, mensajes de texto llenos de súplicas, de promesas de cambio, de apelaciones a la sangre que nos une. Me piden que los perdone, que les permita seguir viviendo en la casa, que les dé un papel en el negocio. Quieren que volvamos a ser una familia. Mi tía Paloma, con su corazón bondadoso, me aconseja con cautela. La venganza no te dará la paz, sobrina, me dijo ayer por teléfono. El perdón es una fuerza poderosa, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que tengas que volver a ponerte en una posición donde puedan herirte. Y lo sé, pero miro por la ventana, hacia el horizonte de mi propia vida, la que construí lejos de ellos, la que casi me destruyen con sus mentiras y su egoísmo. Y pienso en los 5 años de humillación. Pienso en cómo me culparon de la enfermedad de mi madre. Pienso en la puerta de la funeraria cerrándose en mi cara. La verdad ha salido a la luz, sí, y me ha hecho libre, como mi madre quería. Pero libre, ¿para qué? ¿Libre para perdonar y reconstruir? ¿O libre para cortar los lazos tóxicos para siempre? Ahora que tengo todo el poder, me piden que lo use para reconstruir lo que ellos mismos demolieron. Y la pregunta que me consume, la que me mantiene despierta por la noche, es la que ahora les hago a ustedes. Después de tantos años de desprecio, después de que me culparan de la muerte de mi propia madre, ¿estoy equivocada por querer dejarlos atrás para siempre y simplemente encontrar mi propia paz? Gracias por escuchar la historia de mi vida. ¿Qué harías tú en el lugar de Regina? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias de la vida real, no olvides suscribirte a nuestro canal.